técnicas potenciométricas, técnicas cromatográficas, ¿sí? Hay muchas técnicas. Nosotros vamos a ver dentro de los métodos químicos que se basan en una reacción química, ¿sí? Vamos a ver análisis volumétrico. ¿Sí? Los dos grandes métodos químicos son la gravimetría y las volumetrías. En las gravimetrías yo mido un peso, una masa de un producto, generalmente que se forma, ¿sí? o la masa de un producto que se va perdiendo por la liberación de un gas, ¿sí? Eso lo llamamos gravimetría. Y en las volumetrías lo que medimos es volumen, ¿sí? Volumen gastado, generalmente de un reactivo que le llamamos agente valorante o titulante, ¿sí? El agente valorante va a ser la sustancia que va a reaccionar con mi analito de interés mediante una reacción química y vamos a poder determinar la concentración de un analito. Eso es lo que es la volumetría dentro del análisis cuantitativo, que nos permite identificar la cantidad. Ahí yo no voy a ver qué es lo que hay presente, sino que yo ya conozco una sustancia que puede estar presente en esa muestra o no, incluso. Pero si está presente, yo la voy a cuantificar, ¿sí? Voy a determinar en qué concentración o en qué proporción está presente en esa muestra. A eso nos referimos con el análisis cuantitativo, ¿sí? Para cuantificar. ¿Qué generalmente debo conocer para un análisis cuantitativo? Conocer justamente sobre la muestra, tener información sobre la muestra para hacer un análisis cuantitativo por varias cosas. Porque los métodos analíticos se ajustan, se ponen a punto, tienen rangos de factibilidad, o sea, hay métodos analíticos que van a ser útiles en un rango de concentraciones, ¿sí? Por ejemplo, las volumetrías me sirven para determinar bien concentraciones de analitos que están en una proporción bastante abundante en la muestra. Cuando me refiero a abundante no me refiero a un 30%, 40%, puede ser incluso un 1%, un 0,2%, están en relaciones que pueden ser bajitas, pero que son altas en función de los otros analitos que también pueden estar presentes, ¿sí? Yo en una muestra puedo tener muchos analitos, generalmente la volumetría se hace cuando la concentración del analito es bastante grande. Cuando yo tengo concentraciones muy bajitas, ¿sí? Que puede ser de interés determinar concentraciones que sean muy bajitas para alguna cuestión, por ejemplo, no sé, farmacológica, o por alguna cuestión epidemiológica, que yo quiero ver si hay contaminantes que se está bioacumulando o que están pasando en la cadena trófica por la alimentación y quiero ver si se acumula en los tejidos del ser humano, entonces hago un análisis y tengo que determinar para ver si están presentes concentraciones muy pequeñitas, ¿sí? Las volumetrías sirven cuando las concentraciones del analito son grandes. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una volumetría que es de precipitación que determina cloruros, ¿sí? Los cloruros en las muestras de agua, por ejemplo, nosotros vamos a analizar una muestra de agua corriente, son bastante abundantes, ¿sí? Están en el orden de los 60, 70, 80, 100 ppm, partes por millón. Son concentraciones dentro de todo bajitas, pero entre todos los análisis que puede haber en el agua es una concentración alta, ¿sí? Si yo quiero determinar concentraciones, por ejemplo, de cloro de un agua destilada o ultra purificada, ¿sí? Ultra pura, hay cloro, sí, algo va a haber en muy pequeñas concentraciones, pero con el método volumétrico no lo voy a poder determinar, ¿sí? Porque no sirve ese método para concentraciones tan bajitas. No se puede determinar cloruros en esas muestras de agua destilada, sí se puede determinar, pero por otros métodos, ¿sí? Que tengan mayor sensibilidad. Y eso es lo que ha venido a reemplazar todos los métodos químicos tradicionales, como las volumetrías o como las gravimetrías, que son los métodos instrumentales. O sea, ahora vienen equipos que pueden determinar concentraciones muy bajitas, ¿sí? Entonces, pero son mucho más costosos, ¿sí? Por eso depende. Si yo necesito determinar concentraciones que son altas, no me voy a ir a gastar plata en un método instrumental, sino con una volumetría lo puedo determinar y voy a tener un buen valor de la concentración de ese analito. Ahora, si las concentraciones que yo quiero determinar son muy bajitas, sí tengo que ir a un método instrumental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el método volumétrico que uno vaya a elegir no solo depende del analito que yo quiero analizar, sino de la concentración en la que se encuentra. Incluso a veces también
de la matriz. ¿Qué es la matriz? Todo lo que rodea al analítico, ¿sí? A veces las matrices pueden ser muy complejas, entonces el método analítico no es adecuado. Un ejemplo de eso es cuando yo quiero determinar sólidos disueltos en agua, ¿sí? Cuando yo quiero determinar sólidos disueltos en agua, se hace por un método conductimétrico, o sea, mido la conductividad del agua. Los sólidos disueltos son proporcionales a la conductividad que hay en el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque son iones. Los sólidos disueltos, ¿qué son? Son iones que van a estar moviéndose, o entonces la conductividad va a ser proporcional. Pero en una determinada concentración, si yo voy a analizar, por ejemplo, que a usted le puede tocar una muestra de salmuera, es muy probable que muchos de ustedes trabajen en ingeniería de líquidos. Si usted tiene que analizar una muestra de salmuera y quiere medir los sólidos disueltos, no lo van a poder hacer por conductividad, porque la concentración es tan alta de los sólidos disueltos que ya la conductividad no es proporcional a la concentración de iones disueltos, ¿sí? Porque hay mucha interacción entre cargas, entonces ya no es lineal la proporción, entonces no puedo, o lo que yo determine por ese método no va a ser real, no va a estar en concordancia, ¿sí? Por eso digo, el método analítico que uno elija va a depender de conocer la composición cualitativa de la muestra, saber qué sustancias hay y en qué más o menos proporción. Y uno dice ahí, bueno, ¿para qué quiero determinar cloruros? Si para saber los cloruros tengo que saber más o menos en qué proporción está. Bueno, es así. Lo que yo voy a hacer con el método analítico es determinar una concentración exacta, pero yo tengo que tener idea más o menos de qué cantidad de cloruros puede haber en esa muestra, ¿sí? A eso me refiero. O eso nos va a ayudar a ajustar mucho mejor el método. Ya les va a tocar cuando hagan análisis de MENA, cuando vayan con Germán y vean el equipo ese que tiene, que es un ICP, que es para determinar metales. Ahí van a ver que una información que es clave para la determinación de los metales es conocer más o menos aproximadamente en qué composición se encuentra. ¿Sí? Eso va a ayudar mucho. Bueno, la composición aproximada del elemento a determinar en la muestra, la cantidad de muestra disponible. Obviamente hay técnicas que necesitan poquitos mililitros. Por ejemplo, justamente el equipo que tiene Germán, que es para medir metales, yo con 10 mililitros de muestra ya puedo hacer una corrida y medir un montón de metales. En un método volumétrico necesito, depende del método, por lo menos 50 mililitros de agua y a veces más, ¿sí? Para hacer un solo anión o una sola determinación, ¿sí? Y obviamente la exactitud requerida, hay métodos que son más exactos, ¿sí? ¿Qué se refiere con más exacto? Cuando hablamos de exactitud, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tiene que, por ejemplo, hay dos términos que se usan mucho y que capaz que ustedes no han escuchado hablar, uno es la precisión y otro es la exactitud. ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué nos información habrá uno y el otro? Todos los métodos tratan de buscar ser lo más preciso posible y lo más exacto posible. O si no está ahí, acaba de salir de estar ahí. Fíjense en la última. Se refiere a la cantidad. ¿Saben más o menos cuando yo hablo de precisión y exactitud a qué me refiero? Precisión es, la precisión se evalúa haciendo muchas mediciones al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precisión me va a decir si todas esas mediciones dan el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, esto se grafica muy bien con el tiro, ¿cómo es? El tiro al arco, la flecha. Que yo dibujo, acá tengo el centro y todas las flechas. Si todas las flechas caen por acá, son 5 flechas, ¿sí? O sea, cada puntito son donde entró la flecha. ¿Sí? Este es un método exacto y preciso, ¿sí? Vamos a hacer otro caso. Si todos los puntitos caen muy cerca, pero lejos del centro, ¿lo ven a eso? No está en el centro, pero están todos los puntitos cerca entre sí. Eso es un método preciso, porque siempre me da el mismo resultado. Que siempre me dé el mismo resultado no significa que el resultado sea real, ¿sí? Significa que el método está funcionando bien,
O sea, es reproducible, eso quiere decir reproducible, si bien yo lo voy a hacer muchas veces y me va a dar lo mismo, o sea, yo lo puedo reproducir. Pero no está alejado del valor real. Generalmente esos métodos no están calibrados, hay que calibrarlos, hay que ajustarlos, se usan patrones, o sea, concentraciones conocidas del analito y con eso se ajustan, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero medir cloruro en una muestra de agua, ¿sí? Yo no sé qué cantidad de cloruro hay, pero antes de medir cloruro ahí, voy a medir cloruro en una muestra estándar, un patrón que yo sé la concentración exacta de cloruro, ¿sí? Entonces, como yo sé la concentración exacta de cloruro, cuando yo vaya a medir me tiene que dar exactamente esa concentración, ¿sí? Eso es un patrón. Si a mí me da exactamente esa concentración es porque esto está ajustado el método, ¿sí? Está calibrado y es exacto el método, o lo más exacto posible. Si ahora me da muy alejado, es porque ese método necesita un ajuste, hay algún error ahí, o error en los reactivos, ¿sí? O error en el material que estoy usando, en el equipamiento que estoy usando, hay algún error que estoy cometiendo que se puede ajustar, ¿sí? Se ajusta mediante curvas de calibración, o se ajusta obviamente mejorando la preparación de los reactivos y las soluciones y usando el equipamiento que esté adecuado. Si el método me da este valor, me da por acá, por acá, por acá y por acá. Sí. Hoy no vamos a guardar, así que... ¿Qué me dice este método? Si yo tengo los 5 puntitos de esta manera. Exacto, pero no preciso. ¿Sí? Si estuviera bien hecho. Si yo hago el promedio de los 5 puntos, ¿dónde me va a dar más o menos? En el centro, ¿sí? Significa que ese método es bastante exacto, porque si yo mido 5 veces, hago el promedio y me da el promedio muy cerca del valor real, y bueno, el método me está dando una buena exactitud. Pero ¿cómo están los puntitos entre ellos? Más separados, ¿sí? O sea, esto va a ser mucho menos preciso que esto. Me da diferencia entre los puntos, ¿sí? Y ahora, si me voy uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿qué pasa con ese método? No es preciso ni exacto, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia para que lo piensen. Uno busca las dos cosas, ¿sí? Que el método sea preciso y que a la vez el método sea exacto. Sí o sí la exactitud, sí o sí la exactitud tiene que ver con el método, con cuestiones del instrumental, de las soluciones preparadas, de cómo lo estoy haciendo, ¿sí? De las condiciones de laboratorio y todo eso. Pero la precisión a veces también depende de la muestra. Si la muestra es muy homogénea, ¿sí? Si la muestra es muy homogénea, cualquier porción que yo tome de la muestra me va a dar el mismo valor, ¿sí? Y a veces si la muestra no es muy homogénea, ¿sí? Puede ser que yo tome una porción de la muestra y me dé un valor, tomo la porción de otra muestra y me dé otro valor. Y eso no va a ser un error del equipamiento, del método, sino que es una cuestión de la muestra. La muestra tiene una variabilidad natural alta que pasa muchas veces, sobre todo en muestras biológicas, no tanto en muestras de minerales, porque uno las mueve, hace el cuarteo, homogeneiza, hace un montón de procedimientos para homogeneizar la muestra y que la muestra sea lo más homogénea posible, ¿sí? Pero ojo, también puedo cometer errores en eso y tener una muestra que tenga mucha variabilidad. Entonces yo tomo una porción para hacer un análisis, tiene un valor, cuando tomo otra porción para hacer otro análisis tiene otro valor. Por más que esté perfecto la solución, esté muy bien el equipo, me va a dar valores diferentes, entonces por lo tanto voy a tener una disminución en la precisión del método, ¿sí? Pues son muchas veces muestras biológicas de plantas, de animales, de bacterias, de hongos, cualquier muestra biológica tienden a tener una variabilidad natural alta. Entonces, ahí uno acepta que el método no sea tan preciso porque obviamente la misma muestra en sí tiene mucha variabilidad, ¿sí?
Bueno, métodos químicos, ¿sí? Se basan en una reacción química, ¿sí? Dentro de los métodos químicos tenemos los gravimétricos o los volumétricos, ¿sí? M es el analito, ¿sí? Ahí está la reacción química. M es el analito, R es un reactivo cualquiera que va a actuar como agente valorante. Yo ese lo voy a preparar, ¿sí? Lo voy a preparar y voy a conocer su concentración conocida. Voy a conocer su concentración, ¿sí? De manera exacta. La voy a saber porque lo preparo yo, ¿sí? E incluso una vez que lo prepare también lo voy a estandarizar a ese reactivo. Voy a recalcular su concentración para estar seguro. Porque si yo estoy seguro de la concentración del reactivo, voy a poder determinar de manera más exacta la concentración de mi analito en la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a partir de conocer ese reactivo voy a determinar la concentración de la muestra, de mi analito en la muestra. ¿Cómo determino la concentración de M conociendo la concentración de R? ¿Cómo la determino? ¿Cómo la relaciono? ¿Cómo relaciono R con M? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Cómo se relaciona M con R? M es el analito, sabemos porque hay una reacción química que reacciona con R, ¿sí? Y ahí va que yo tengo que conocer el analito, que también lo dije, tengo que tener conocimiento sobre el analito, tengo que tener conocimiento sobre cómo reacciona. Yo para elegir R no puedo elegir cualquier R, tiene que ser un R, un reactivo, que reaccione con mi analito. Si no reacciona no tiene ningún sentido el analito o el método que estoy eligiendo. Tiene que ser un método en el cual el analito, el reactivo que estoy utilizando va a reaccionar con mi analito mediante una reacción química cualquiera. ¿Sí? Ya vamos a ver qué reacción, porque de acuerdo a la reacción se clasifican los métodos analíticos, ¿sí? Pero tengo que tener conocimiento. Pero ¿qué otra información me da la reacción química? ¿Qué ven ahí? ¿Qué relación me da? ¿Qué información me da la reacción química? La relación estequiométrica, ¿sí? Mediante la reacción estequiométrica y el conocimiento sobre la composición de mi reactivo, yo determino la concentración de mi analito. Vamos a ver un ejemplo de una reacción química antes de ahora para que lo vean bien visual ahí, ¿sí? Y después les va a quedar de dónde salen bien todas las fórmulas, ¿sí? Vamos a plantear dos reacciones que alguna vez ya hemos planteado algo parecido. ¿Viste van a una carpa? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son en una carpa? Son dos. Nosotros dormimos 4. Que me sacan No sé, estamos bien pegaditos. ¿Qué información me da la reacción estequiométrica? ¿Qué información me está dando ahí? ¿Cómo la leen ustedes esa reacción química? Bien. O sea que yo sé que acá un mol de ácido clorhídrico va a reaccionar con un mol de hidróxido de sodio para formar un mol de cloruro de sodio y un mol de agua, ¿sí? Está balanceada esa ecuación, porque eso es fundamental también. La reacción siempre tiene que estar balanceada. Siempre la relación entre reactivos y productos va a ser de un mol. No, por ejemplo, vamos a cambiar, en vez de poner hidróxido de sodio, vamos a poner, por ejemplo, hidróxido de calcio. Esto es acuoso, esto es acuoso, y esto va a ser cloruro de calcio más agua. Esto es 2. ¿Sí? Acá voy a tener que poner un 2 y acá voy a tener que poner un 2. ¿Sí? Ahí está balanceada la ecuación. Sí. Bien, ¿cómo va a ser la relación de moles acá? 2 cloruro.
Yo tengo 2 moles más 1 mol va a formar 1 mol de cloruro de calcio y 2 moles de agua. ¿Sí? O sea, la relación que hay entre reactivo, por ejemplo, si yo quiero determinar cloruros del ácido clorhídrico, pongamos, o quiero determinar la cantidad de ácido clorhídrico, la cantidad de reactivo no va a ser la misma, acá va a ser 2 moles, va a reaccionar con 1. Acá es 1, 1. ¿Sí? Entonces, conocer la estequiometría de la reacción es importante. ¿Sí? Yo me puedo independizar de la estequiometría de la reacción, sí me puedo independizar. Y acá donde entra la normalidad y los equivalentes. ¿Sí? Vamos a ver que en volumetría ya no utilizamos la molaridad, sino utilizamos la normalidad para hacer los cálculos, que es una medida de concentración, igual que la molaridad, pero en vez de medir moles, medimos equivalentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre los moles y los equivalentes? El equivalente es equivalente por cargas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el calcio tiene 2 cargas positivas, entonces si yo tengo un mol de esto, en realidad voy a tener 2 equivalentes porque tengo 2 cargas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo cloruro de calcio, también va a ser igual. Si tengo un mol de cloruro de calcio, en realidad voy a tener 2 equivalentes de cloruro de calcio, porque calcio tiene 2 cargas positivas, o si no tengo 2 cloruros que tienen 2 cargas negativas, una carga negativa cada uno. ¿Se entiende la relación? Bueno, entonces, para independizarnos de la estequiometría de la reacción, o sea, estas volumetrías son altamente dependientes de la estequiometría, pero para nosotros hacer los cálculos nos podemos independizar de la estequiometría. En vez de trabajar con moles y molaridad, vamos a trabajar con equivalentes y normalidad. ¿Sí? ¿Cómo nos independizamos? Fíjense que acá dijimos que la relación era 1-1. ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes de ácido clorhídrico tengo? ¿Cuántas cargas tiene el protón? Y el cloruro, 1. Entonces los equivalentes van a ser 1 equivalente. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Cuántos equivalentes tengo de hidróxido de sodio? 1 solo. Tengo el sodio, que tiene una carga positiva. O si no, las bases, dijimos que las bases va a ser de acuerdo a la cantidad de oxidrilos que tengo. ¿Sí? Tiene un solo oxidrilo. Entonces la carga es 1. Esto va a ser un equivalente. ¿Sí? O sea, el equivalente sería los moles de cargas que tengo por sustancia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 cargas por sustancia, 3 cargas, 4 cargas, 6 cargas, se va a multiplicar por la cantidad de cargas el número de moles. Es así de sencillo. ¿Sí? Bueno, un equivalente acá, ¿cuánto voy a tener? Un equivalente, y acá voy a tener un equivalente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Acá, en realidad el agua no es un equivalente, pues no lo vamos a tener en cuenta porque no nos interesa el agua. ¿Sí? A mano lo vamos a relacionar. Fíjense ahora qué pasa con el ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido clorhídrico? 1. Como son 2, son 2 por la cantidad de cargas. ¿Sí? Tengo 2 moles por la cantidad de cargas, como es 1, acá va a ser 2 equivalentes. ¿Sí? Acá tengo hidróxido de calcio. Tengo un solo mol, pero ¿cuántas cargas tengo? 2 por 1. Entonces voy a tener 2 equivalentes. Acá tengo cloruro de calcio, que es un solo mol, pero ¿cuántas cargas tiene? 2. Entonces 2 por 1, 2 equivalentes. Y lo dejamos ahí. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué pasa con los moles? Los moles varían de acuerdo a la estequiometría, ¿cierto? En cambio, los equivalentes son siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una volumetría y reaccione completamente el reactivo con el analito, ¿sí? Reaccionen completamente, los equivalentes van a ser iguales. ¿Sí? O sea, yo necesito la misma cantidad de equivalentes.
no de moles. Acá es 2 a 1, pero el equivalente siempre es 2 a 2, o 1 a 1, o 3 a 3, pero siempre van a ser iguales los equivalentes. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar esa propiedad para decir que el número de equivalentes de M, que sería mi analito, va a ser igual al número de equivalentes del reactivo. ¿Sí? En una volumetría se va a cumplir esto en el punto final cuando la volumetría esté completa. ¿Sí? Entonces cuando la reacción sea completa. A eso me refiero. Entonces conociendo esto como el número de equivalentes de esto es igual al número de equivalentes del analito, ya está. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y ahí me independizo de la estequiometría, no voy a mirar más la estequiometría, solo voy a saber que el número de equivalentes de mi reactivo y de mi analito son iguales. Eso lo voy a utilizar para los cálculos. Así de sencillo. Esto igual a esto. Ya vamos a ver que se desarrolla un poquito, pero es eso. El número de equivalentes de mi analito es igual al número de equivalentes del reactivo. ¿Se entiende ahí? Bueno, ese es el método químico. Después tenemos métodos físicos, que no nos vamos a ver, lo vamos a dejar para más adelante, cuando lo vean ustedes, no conmigo, con ustedes. Método espectroscópico, con Germán, el que van a ver en el ICP, un método espectroscópico. Miden propiedades físicas. Por ejemplo, miden la capacidad de absorber luz de los metales. ¿Sí? Y la luz que absorban va a ser característica de, o sea, la frecuencia de cada una de las longitudes de onda que absorban. Los metales van a ser características de cada metal, ¿sí? La longitud de onda y la amplitud de la onda, ¿sí? O sea, la absorbancia, me va a dar ideas de la concentración. La longitud de onda me va a decir quién y la absorbancia me va a decir cuánto, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante con Germán. En los métodos químicos nos basamos en este tipo de reacciones químicas. Bueno, consideraciones del laboratorio, esto lo vamos a ver mañana, ¿sí? Este es el equipito así tan complejo como lo ven, unas cosas sofisticadas de otro mundo, este es el equipo para medir volumetría, ¿sí? Bien sencillito, un soporte de Bunsen, un Erlenmeyer, ¿sí? Que se llama matraje Erlenmeyer, es un material de vidrio que sirve para contener un volumen. Ahí va a ocurrir la reacción química, ¿sí? Y me permite, con la forma que tiene, chicos, estoy hablando, me permite, con la forma que tiene, poder mezclar, sin que se me escape la solución o pierda parte de la solución, ¿sí? Yo necesito que esto esté en constante movimiento mezclándose para que la reacción ocurra completamente y rápida, ¿sí? Que yo pueda observar el punto final, que es cuando la reacción se completó. Entonces eso necesita estar en constante movimiento. ¿Ya han visto usted algunas reacciones? ¿Qué le pasaba con los tubitos de vidrio? Si yo agregaba un reactivo a otro, reaccionaba la parte de arriba y lo de abajo todavía no me quedaba sin reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba homogenizado todo. Entonces yo necesito homogeneizar para que la reacción sea completa en todas partes. Entonces este recipiente que el matraje del medio tiene que estar constantemente en movimiento para que se homogenice todo y la reacción sea rápida y completa, ¿sí? La reacción tiene que ser estequiométrica, obviamente. Si yo conozco la estequiometría de la reacción, ¿sí? Sé la relación, pero en algunas condiciones la estequiometría puede no cumplirse. En la mayoría de las reacciones sí, las reacciones volumétricas, la estequiometría se tiene que cumplir sí o sí, si no voy a cometer errores, ¿sí? Todas las volumetrías están diseñadas para que la reacción sea estequiométrica. Muchas otras veces no pasa eso porque ocurren reacciones alternativas, porque en paralelo se están escapando gases o se está oxidando otra sustancia, entonces hace que diga, ¿qué pasó acá? No se está cumpliendo con la estequiometría de reacciones. No, sí se cumple, pero ocurren reacciones alternativas. En la volumetría no nos va a pasar eso, pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tengo que poder medir un volumen de manera exacta, ¿sí? ¿Con qué voy a medir el volumen? ¿Cómo se llama este aparatito? ¿Alguno lo conoce? Dijimos, soporte de Bunsen, el matraje del Meyer y este que está acá arriba. Parecido a la pipeta, ustedes han trabajado con una pipeta de vidrio, pero no es pipeta de vidrio. Se llama bureta para que no perdamos tiempo, ¿sí?
Perdón. No, Tiene esa muleta, que es una pipeta, o sea, está calibrada y permite medir volúmenes exactos. Todas las buletas con las que trabajamos nosotros son de 25 mililitros, ¿sí? Acá va el reactivo, acá va la solución de concentración conocida que yo preparé, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser conocida? Porque conociendo esto voy a conocer esto. Conociendo el reactivo voy a conocer mi muestra, cuando la reacción sea completa. Entonces, acá voy a poner el reactivo, voy a enlazar a cero. Esta llavecita o robinete, como le llaman, va a estar cerrada cuando esté en posición horizontal, cuando esté en la misma dirección del tubito, ¿sí? Ahí dejo caer como los vidrios de cierre cerámico, es igual, como los grifos de cierre cerámico. Ahí dejo caer el líquido, ¿sí? Y voy dejándolo caer y voy midiendo el volumen gastado, ¿sí? O sea, va cayendo el líquido y ahí voy midiendo. Siempre lo enlazo en cero, entonces empieza en cero. A medida que empieza a bajar, se empieza a gastar reactivo, volumen del reactivo. Una vez que la reacción se completó, llegué al punto final, ¿sí? Donde la reacción reaccionó completamente todo el analito que yo tenía con todo el reactivo, se cumple esto, no agrego más volumen, corto, cierro el robinete y mido el volumen gastado. Ese volumen gastado del reactivo, con eso me va a permitir después conocer la concentración. Ya vamos a ver, yo lo que mido es volumen, ¿sí? Bueno, entonces, acá va la muestra, ¿sí? Acá va el reactivo, ¿sí? Acá va, en esta muestra va a estar mi anelito, y a medida que yo dejo caer el reactivo, se va mezclando con mi muestra y va reaccionando, ¿sí? Hasta que llega al punto final, donde voy a cortar la volumetría y medir el volumen y se va a cumplir que el número de equivalentes del reactivo es igual al número de equivalentes del análisis. ¿Se entiende eso? Bien. El reactivo le llaman valorante también, ¿sí? Valorante, agente valorante, ¿sí? O titulante también lo van a escuchar. Es el que va acá. Después tienen la disolución del analito o el valorato que me muestras. ¿Sí? Esto que va a ir acá. Acá pongo mi muestra. Y además tengo que tener un sistema indicador del punto final. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo quiero determinar ácido clorhídrico en una muestra con hidróxido sólido. Este es mi reactivo. Supongamos que yo lo preparo, que este sea mi reactivo y este mi analito E. ¿Sí? Este va a ir en la boleta y este va a ir en el matraz del Ernesto. Yo voy agregando hidróxido de sodio hasta que la reacción se completa, porque formo cloruro de sodio en agua. ¿Cómo va a estar el cloruro de sodio? En agua, disuelto. ¿Tiene color? Hay color. El ácido clorhídrico, ¿cómo está? Disuelto en agua. ¿Tiene color? El hidróxido de sodio, ¿cómo está disuelto en agua? ¿Cómo está en agua? Disuelto. ¿Tiene color? Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando la reacción se completó? ¿Cómo me doy cuenta cuando agregué suficiente hidróxido de sodio para que reaccione todo el ácido clorhídrico? Si es todo incoloro, para mí no voy a ver nada. ¿Cómo? Con un sistema indicador. Sistema indicador del punto final, ¿sí? Y ahí es donde viene justamente de tener conocimiento del sistema indicador, no se elige al azar, no es cualquier sistema indicador. Los sistemas indicadores son específicos para cada tipo de volumetría. Si es una reacción ácido-base, como es esto, estoy agregando un ácido con una base, es una reacción de neutralización, se está neutralizando un ácido con una base, el sistema indicador va a ser un sistema especial, ¿sí? No va a ser cualquiera. Las volumetrías de precipitación tienen otros sistemas indicadores y las volumetrías de formación de complejos, las redes, cada uno tiene sus indicadores característicos. Estas tienen indicadores que cambian de color de acuerdo al pH. ¿Por qué se usa el pH? Porque ¿qué es lo que pasa con los pHs? Acá van variando. Inicialmente, imagínense, yo pongo el sistema indicador acá con mi muestra. Si mi muestra tiene ácido clorhídrico, ¿cómo va a ser el pH? Ácido. Y a medida que yo lo voy neutralizando, ¿qué va pasando con el pH? Va aumentando, ¿sí? Entonces mi indicador es un indicador ácido-base que cambia de color con el pH. No cambia de color en un rango amplio de pH, no. Cambia de color en un rango específico de pH, ¿sí?
Entonces yo voy a elegir ese sistema indicador que vire de color justo cuando la reacción se completa. Cuando todo el hidróxido de sodio reaccionó con el ácido clorhídrico. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo acá a ver si lo pueden resolver. Al inicio yo tengo pH ácido porque tengo ácido clorhídrico. No me importa cuánto tengo, depende de la concentración del ácido que yo tenga, va a ser el valor del pH. Cuando yo agregué suficiente hidróxido para que reaccione completamente, ¿voy a tener algo de ácido? No, porque ya reaccionó completamente. ¿Voy a tener algo de hidróxido de sodio? No, porque reaccionó completamente, estoy justo en el punto final. ¿Sí? Si yo agrego más hidróxido de sodio, voy a tener exceso de hidróxido de sodio. Si yo no agregué suficiente para que reaccione todo el ácido clorhídrico, voy a tener exceso de ácido clorhídrico. Si agregué lo suficiente, ¿qué voy a tener? Cloruro de sodio más agua. Bueno, la pregunta ahora es ¿qué pH me va a dar eso? ¿7? Neutro, o sea, pH 7. Entonces voy a elegir un indicador que vire de color en qué pH 7. ¿Sí? Antes de que la reacción se complete, tengo pH ácido, porque tengo exceso de ácido clorhídrico. Después de que la reacción se complete, si sigo agregando hidróxido de sodio, el pH se me va a ir por arriba de 7. ¿Se entiende? Y cuando la reacción es completa, el pH va a ser justo 7. Entonces voy a elegir un sistema indicador que vire de pH alrededor de 7. ¿Sí? El 7 para que me indique el punto final. Ahí voy, si yo elijo el indicador que viene en 7, voy a ver justo el cambio de color. ¿Y qué me va a decir eso? ¿Para qué quiero ver el cambio de color? La reacción completa. Para que la reacción se complete, pero a mí, ¿qué me va a afectar? ¿Cómo voy a decidir yo? ¿Qué voy a hacer yo? Cortar. Cierro el robinete y no agrego más volumen. Corto el líquido y mido el volumen. Porque el volumen que yo mida tiene que ser lo más preciso y exacto posible. El volumen que yo mida es el que me va a decir a mí cuál va a ser la concentración de mi analito. Si yo me equivoco en medir el volumen, me voy a equivocar en determinar la concentración de la fuente. ¿Sí? Ahí donde está la clave de la volumetría. Si yo mido con exactitud el volumen, voy a hacer bien las cosas y la concentración de la analítica va a ser ideal. Bueno, materia volumen, el patrón primario. ¿Qué es el patrón primario? Tenemos dos reactivos hasta ahora, o sea, dos. El analito, que está en mi muestra, que es el que yo quiero determinar, el reactivo, que es el que reacciona con el analito, que es el agente valorante también, y ahora aparece un patrón primario. ¿Qué sería el patrón primario? ¿Qué creen ustedes? Un reactivo más. Si es patrón, para cuando yo hablo de soluciones patrones. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué va a ser? Se utiliza para asegurar. Fíjense el término. No dije determinar, dije asegurar. Si yo digo asegurar, ¿a qué me refiero? ¿Qué qué? Que yo ya conozco cuál es la concentración, pero que quiero volver a medir para asegurar. O sea, para corroborar que lo que yo determiné, que lo que yo preparé era de esa concentración. Cuando yo voy a preparar el agente valorante, que es de concentración conocida, yo lo preparo, ¿sí? Por ejemplo, hidróxido de sodio. Yo quiero preparar hidróxido de sodio que va a ser mi agente valorante. Si yo quiero que sea 0,1 molar, ¿qué voy a decir? Voy a ver cuánto es 0,1 moles, lo peso, ¿sí? Peso eso, lo llevo a 1 litro de solución y ya preparo una concentración 0,1 molar. Bueno, yo estoy seguro que esa concentración es 0,1 molar. ¿Qué? Si yo lo preparo exactamente bien, sí. Pero ¿qué significa preparar exactamente bien? Que no tenga agua de hidróxido de sodio, que ya es una sustancia muy higroscópica, absorbe agua de la humedad, se lo tengo que secar, después que sea estable en el tiempo, o lo tengo que preparar ahí inmediatamente, ¿sí? Entonces, son muchas cuestiones que los agentes valorantes no cumplen. Los agentes valorantes que determinan tienen que cumplir con una especificación concreta, tienen que reaccionar de manera concreta y efectivamente constantemente. Esa es la función, el rol principal del agente valorante. Pero muchas veces ese agente valorante
o es inestable en el tiempo, o yo no puedo asegurar su concentración. Por ejemplo, lo que pasa con ácido clorhídrico. Al revés, si yo quiero determinar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, que la gente valorante sea el ácido clorhídrico, de hecho, en las volumétricas se usa mucho. Para determinar la alcalinidad, que es un parámetro que se usa mucho en cantidad de agua, que es determinar carbonatos y bicarbonatos. ¿Qué son los carbonatos y bicarbonatos? Son bases. ¿Y cómo las hago relacionar las bases? Con ácidos. Entonces el agente valorante que uso es el ácido clorhídrico. ¿Sí? Pero el ácido clorhídrico, cuando yo lo voy a comprar comercialmente, me dice que tiene una concentración entre 35 y 37%. No me dice el valor exacto. Así que cuando yo voy a preparar ácido clorhídrico, yo ya no puedo asegurar su concentración. ¿Sí? Además que es inestable el tiempo, porque el ácido clorhídrico, ¿qué es? Es un ácido fuerte. ¿Y qué más sabe del ácido clorhídrico? ¿Es líquido a temperatura ambiente? ¿Es sólido? ¿Es gas? ¿Qué sabe del ácido clorhídrico? No sabe nada. Es una molécula. Y las moléculas tienden a tener bajos puntos de fusión y de ebullición. ¿Sí? Salvo que formen puente hidrógeno. Esta no forma puente hidrógeno. El ácido clorhídrico es un gas a temperatura ambiente. No lo tenemos como gas, lo tenemos como solución líquida porque está disuelto en agua. ¿Sí? De hecho es recontra higroscópico. No puedo obtener una concentración mucho más alta que el ácido clorhídrico del 37. ¿Por qué? Porque es carísimo sacar el agua. ¿Sí? Sacar el agua, pero se puede escapar como gas. ¿Sí? De acuerdo a las temperaturas, o sea que hasta eso me cambia la concentración con el tiempo, porque puede escaparse como gas de acuerdo a las temperaturas. Si yo al ácido lo dejé expuesto a altas temperaturas, en un sistema abierto, y se me va a ir escapando como gas. Y me va cambiando la concentración. O sea, son sustancias que son inestables. El patrón primario, al revés, el patrón primario va a ser sustancia que es muy estable, no es higroscópico y además tiene un alto peso molecular. ¿Para qué me sirve que el patrón primario tenga alto peso molecular? Para cometer el menor error posible en la pesada. Mientras más alto peso molecular tiene, más tengo que pesar en la balanza. Si yo quiero preparar 0,1 moles, no va a ser lo mismo preparar 0,1 moles de ácido clorhídrico que de ácido oxálico, por ejemplo. ¿Sí? El ácido oxálico es un ácido que tiene muchos átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, si yo voy a pesar 0,1 mol de ácido oxálico, voy a tener que pesar mucha más masa que en ácido clorhídrico. Y por lo tanto, voy a cometer menos error. Obviamente, el ácido clorhídrico uno no lo pesa. Pero suponiendo con el hidróxido de sodio, si lo comparo con una base, por ejemplo, oxalato de sodio, tiene mucho mayor peso molar el oxalato que el hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces el peso molar también es importante en los patrones primarios. En definitiva, como para cerrar, el patrón primario me ayuda a asegurar la concentración del patrón secundario o el agente valorante, que es reactivo. ¿Sí? El reactivo que va en la bureta, yo tengo que asegurar su concentración con un patrón primario. ¿Sí? O sea, fíjense el caminito. Preparo el patrón secundario, recalculo su concentración con un patrón primario y recién lo puedo usar en la volumetría. ¿Sí? Una vez que yo esté seguro de la concentración del patrón primario. Acuérdense que en los métodos volumétricos se determina la concentración de un analito. Por ejemplo, por lo tanto, yo no puedo trabajar así nomás. Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo vaya a pesar, tengo que pesar con los mayores cuidados posibles. Cuando yo vaya a medir un volumen, tengo que medir un volumen exacto. ¿Sí? Cuando vaya a hacer un trasvase, tengo que hacer un trasvase cuantitativo, lavar el material, trabajar en las mejores condiciones. No es una reacción demostrativa que yo junto A con B y cambio de color y ya está. Acá tengo que medir volúmenes. Tengo que preparar soluciones de concentración exacta. Entonces acá hay que manejarse con mucho cuidado en esto. ¿Sí? O sea, con mucho cuidado, ¿a qué me refiero? Para ahora, para el aprendizaje, uno puede cometer errores y está buenísimo que cometan errores, pero los errores se aprenden. Y además no vamos a determinar cloruro para ver si el agua está potable o no. Nadie nos va a venir a controlar eso. Lo que vamos a hacer es determinar cloruro, determinar ácido, lo que sea, para aprender. Pero esta volumetría se la usa. O sea, lo que ustedes van a aprender ahora se utiliza
en las prácticas profesionales. O sea, si alguien te viene y te dice, yo quiero que me digas si el agua es potable, bueno, uno de los parámetros para determinar si el agua es potable es medir cloruros. Y el cloruro se hace por volumetría. O otro de los parámetros que lo van a hacer es determinar la alcalinidad. Y la alcalinidad se hace por volumetría. ¿Sí? O sea, van a aprender una técnica que si ustedes la trabajan bien, se aplica profesionalmente, ¿sí? Para estudios ambientales, para estudios mineros, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido, por eso se trabaja con todas esas condiciones. Por eso tengo que preparar un patrón primario y ser quisquilloso de recalcular la concentración del agente valorante. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Bueno, acá vamos a diferenciar dos cosas, que es el punto estequiométrico o punto equivalente que se le llama, que significa lo mismo, del punto final. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El punto estequiométrico o equivalente es justamente un punto. Es un punto y es donde la reacción se completa. Eso es teórico. Cuando reacciona completamente el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, ¿sí? La reacción es completa. ¿Por qué le decimos punto? Y lo vamos a ver, el punto estequiométrico, es un punto de la volumetría. Nosotros la volumetría la vamos a seguir, en este caso, de la volumetría ácido-base, la vamos a seguir con el valor del pH, porque dijimos que el pH va variando a lo largo de la volumetría. ¿Sí? En volumetría ácido-base lo que vamos a seguir es el pH. Justo en el punto equivalente, cuando la reacción es completa, ¿qué pH vamos a tener? 7, un valor exacto 7. Si yo tengo agua pura y tengo cloruro de sodio que no modifica el valor del pH, ¿sí? Porque es una sal que no hace hidrólisis, ojo con las sales que hacen hidrólisis, ¿sí? Que también la vamos a ver. Pues acá vamos a aplicar conocimientos sobre ácidos débiles, sobre bases débiles, sobre sales que hacen hidrólisis, ¿sí? Sobre ácidos y bases conjugados, sobre sistemas Buffer, todo eso lo vamos a aplicar acá. Equilibrio de solubilidad, todo eso que hemos aprendido lo vamos a aplicar en las volumetrías, ¿sí? Tanto volumetría ácido-base como volumetría de precipitación. Y si hubiésemos tenido tiempo, hubiésemos aplicado también volumetría de redos y de complejometría. Pero como no tenemos tiempo, nos centramos en esas dos nada más, ¿sí? Pero todos los conocimientos que ustedes ya los tienen que aplicar. ¿Sí? Bueno, entonces el punto estequiométrico equivalente es un punto que si yo sigo la volumetría con el pH, ese punto va a ser pH igual a 7. ¿Sí? En cambio, el punto final está dado por el sistema indicador, ¿sí? No por mi reacción, es por el sistema indicador. ¿Qué era el sistema indicador? Era una sustancia que cambia de color justo en el punto estequiométrico. Yo tengo que elegir un sistema indicador y digo, a ver, acá en esta volumetría, si yo quiero determinar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, yo sé que en esa volumetría, porque en otras va a ser de otra forma, el punto equivalente o punto estequiométrico es 7. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a buscar un indicador que mire alrededor de 7. Entonces voy a buscar un punto final. El punto final lo busco eligiendo el sistema indicador. Esto viene con la reacción química. Bueno, lamentablemente no existen, lamentablemente y no tan lamentablemente, porque ya vamos a ver que no influye mucho, no existe un indicador que mire en un punto exacto de pH, sino que miran en un rango. ¿Sí? Por ejemplo, un indicador que se usa mucho es el azul de bromofenol, ¿sí? Bueno, eliantina, por eso miran en pH ácido, fenolftaleína miran en pH entre 8 y 10. Hay uno que mira entre pH entre 6 y 8, que es el azul de bromofenol, que se usa mucho para este tipo de volumetría, ¿sí? Por debajo de 6 va a tener un color, por arriba de 8 va a tener otro color. En el medio no puedo distinguir los colores, ¿sí? Eso obviamente genera un pequeño error, pero ese error es totalmente despreciable, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque en las cercanías del punto equivalente, el pH no varía gradualmente cuando yo voy agregando líquido o volumen, sino que con una pequeña gota ya el pH me pega un salto enorme, ¿sí? Entonces hace que el indicador
como el pH varía en un rango amplio, el indicador cambia de color con una sola gotita. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Así que eso no me va a generar en definitiva error en la volumetría. Pero sepan que el punto estequiométrico es teórico, ¿sí? Y es un punto, en cambio el punto final no es un punto, sino que es un rango. ¿Sí? Así que Es un rango de variación. Ahora que vamos a con el pH, Bueno, esto ya un poco se lo expliqué. Nada más hacerles acordar. Ya dijimos que era un patrón primario, pero el patrón primario tiene que tener máxima pureza. Justamente el patrón primario es el que va a ser de referencia. ¿Sí? Con el patrón primario yo voy a determinar la concentración de mi reactivo o agente valorante. ¿Sí? Entonces, ese sí tiene que cumplir con el requisito de ser puro, no puede tener agua. ¿Sí? Tiene que tener máxima pureza. Tiene que tener estabilidad atmosférica, o sea, no se tiene que descomponer en presencia de calor, de luz, ¿sí? O de aire, por ejemplo con oxígeno, que se oxide, puede pasar con alguna sustancia. Bueno, tiene que tener estabilidad atmosférica, no debe reaccionar en exposición al aire. Tiene que tener ausencia de agua e hidratación. O sea, no puede absorber agua. Si tiene agua, cuando lo vaya a pesar, voy a cometer un error porque voy a pesar menos del reactivo de lo que yo en realidad quería pesar. Porque mucho de eso que yo estoy pesando va a ser agua y no reactivo. ¿Sí? Entonces no tiene que tener agua de hidratación. Eso se puede corregir poniendo esto. ¿Sí? Se lo manda a secar y una vez que se lo seca, se lo saca del estufa, se lo pone en un desecador para que se enfríe sin agua en el aire, ¿sí? Entonces ahí se enfría y no absorbe agua y hidratación. Bueno, eso de baja, fácil adquisición y bajo precio no importa, o sea, sí importa, pero no le damos importancia acá. Solubilidad suficiente en el medio de titulación, siempre vamos a trabajar en medio acuoso. Entonces yo tengo que tener sustancias que sean solubles en el medio acuoso, ¿sí? Masa molar relativamente grande, ¿sí? Que eso yo le he explicado del patrón primario, para disminuir los errores asociados con la operación de pesado. ¿Sí? Porque muchas veces tengo que pesar cantidades muy pequeñitas, en el orden de los miligramos, para preparar el patrón primario. ¿Sí? Entonces, mientras mayor peso tenga el patrón primario, menor error voy a cometer en la pesada. Bueno, esto es lo que debe cumplir el patrón secundario o agente valorante. Este es el agente valorante, este es el que ya va en la bureta. ¿Sí? Este tiene que ser estable, de modo que solo sea necesario determinar una vez su concentración. Muchas veces no pasa, por ejemplo, en volumetría de precipitación, el agente valorante que se utiliza en las albestometrías es justamente el nitrato de plata. El nitrato de plata yo lo tengo que poner. Una vez que lo preparé la solución, la tengo que envolver con papel de aluminio, con algún papel que no le dé la luz, o en un frasco acaramelado, porque en contacto con la luz se empieza a descomponer el nitrato y a formar óxidos de plata. Y me precipita y empieza a disminuir la concentración, el tiempo no es estable. Entonces, bueno, ese es un error que puede pasar, pero se corrige volviendo a determinar con un patrón primario su concentración. Por ejemplo, yo lo preparé al nitrato de plata ahora, hice la volumetría, lo quiero volver a usar el año que viene o qué sé yo, la semana que viene, tengo que volver a recalcular su concentración porque es probable que algo se haya descompuesto, ¿sí? Formando óxido. Bueno, tiene que reaccionar rápidamente con el analito, ¿sí? Eso es importante, no puede demorar tiempo, porque yo estoy haciendo una volumetría y yo cuando veo un cambio de color voy a cortar la volumetría, ¿sí? Entonces, si la reacción es lenta, capaz que la reacción, ya agregué suficientemente reactivos para que la reacción sea completa, pero como la reacción es lenta, no se completó. Entonces, yo voy a seguir agregando, ¿sí? Y cuando yo vea el cambio de color, corto, pero capaz que la reacción todavía sigue ocurriendo. Entonces, agregué más reactivo del que debería agregar. Entonces, es importante que la reacción sea inmediata, ¿sí? Agrego, homogeneizo y la reacción tiene que ocurrir inmediatamente, ¿sí? Entonces tiene que ser rápida, tiene que ser estequiométrica, tiene que ser completa, reaccionar con el analito de manera completa para que se alcance satisfactoriamente el punto final, el cambio de color. Bueno, y esto también,
obviamente con algunos analitos pasa, pero muchas veces yo tengo que hacer tratamientos previos. ¿Qué es lo que dice acá? Dice reaccionar de manera selectiva con el analito para que esta reacción pueda describirse por una simple ecuación balanceada. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que debe reaccionar de manera selectiva con mi analito, porque yo si trabajo una muestra, por ejemplo, saco una muestra de grifo, además de, por ejemplo, yo quiero tener cloruro, además de tener cloruro, va a tener un montón de otras sustancias, ¿sí? Y si me reactivo, además de reaccionar con el analito, reacciona con otros, también voy a cometer errores, ¿sí? Pero obviamente se hace, cada método volumétrico tiene como sus etapas previas a la volumetría que se llaman etapas de eliminación de interferencia, donde uno le ajusta el pH para que no precipiten óxidos, hidróxidos, uno le agrega sulfitos para eliminar, o se le agrega peróxido de hidrógeno para eliminar sulfitos que pueden precipitar con la plata, por ejemplo, o por ejemplo, si ajusta el pH para que no me precipite, para que el cromato no me pase el dicromato cuando lo uso como indicador. O sea, hay un montón de cuestiones que se hacen previo a la volumetría para poner en condiciones la muestra para que esté lista para determinar. Que se eliminan interferentes, que se ajuste el pH, ¿sí? Cada método tiene sus etapas previas y eso sea claro. Pero mientras más selectivo sea el reactivo, mejor para no tener problemas en la volumetría, ¿sí? Bueno, clasificación de las volumetrías. ¿Qué ven ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo se clasifica la volumetría? Ácido base, de clasificación, formación de complejos, ¿Por qué se clasifican de esa manera? Por el tipo de reacción química, ¿sí? Por ejemplo, esa reacción que yo puse ahí, ¿dónde la pondría? Volumetría ácido-base, exactamente. Cuando en la volumetría ácido-base lo que ocurre son reacciones de neutralización entre un ácido y una base. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo decido utilizar una y cuándo decido utilizar otra? Dependiendo del analito y dependiendo del conocimiento que yo tenga sobre el analito, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero determinar carbonatos, ¿qué volumetría utilizarían? ¿O qué volumetría podrían utilizar y por qué? ¿Cuál es la justificación? Por ejemplo, si yo quiero determinar carbonatos, ¿qué volumetría utilizaría? Precipitación. ¿Qué conocimientos tienen ustedes sobre el anión carbonato? Que precipita carbonato, entonces ¿qué utilizarías? Volumetría de precipitación. Si es una volumetría que se utiliza para determinar carbonato, está muy bien, se hace. Para determinar carbonato lo más usado en realidad es la volumetría ácido-base, porque el carbonato es una base, ¿sí? Ese método como que está más estandarizado y en muestras de agua en realidad no se dice carbonato, sino se dice determinación de alcalinidad, porque en muestras de agua corriente mucho del carbonato está como bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo al pH, ¿sí? El carbonato lo que tiene al ser una base reacciona y forma bicarbonato, ¿sí? Y de acuerdo al pH yo puedo tener o desplazado hacia, o son equilibrios, puedo tener desplazado hacia la formación de carbonato, puedo tener desplazado hacia la formación de bicarbonato, ¿sí? Entonces, como tengo esas dos especies, están jugando, en realidad le decimos determinación de alcalinidad, ¿sí? Y después yo las puedo, igual una vez que yo las determine, yo las puedo separar y identificar qué parte de la alcalinidad se debe al carbonato, qué parte de la alcalinidad se debe al bicarbonato, y puedo por lo tanto determinar las concentraciones de esas especies, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer ahí para elegir la volumetría? Conocer la sustancia. Yo sé que el carbonato puede precipitar carbonato de calcio, carbonato de bario, ¿sí? Y ya hemos aprendido sobre eso, pero también sabemos que el carbonato actúa como base, entonces puedo elegir cualquiera, puedo elegir o una volumetría de precipitación o una volumetría ácido-base, va a estar bien, ¿sí? Para determinar su concentración. Bueno, y así con un montón de volumetrías, ¿sí? A ustedes les van a pasar que para determinar hierro, por ejemplo, con Germán, van a usar volumetría redox. El catión ferroso se oxida a catión férrico.
Entonces lo pueden oxidar mediante una permanganometría o una iodometría, ¿sí? Porque el permanganato se reduce a manganeso 2+. ¿Sí? Entonces, usando permanganato como reactivo valorante, el permanganato se reduce y lo oxida el hierro. Entonces, mediante esa reacción de óxido-reducción puedo obtener la concentración de hierro. ¿Sí? O por ejemplo, la concentración de calcio se mide por complejometría. ¿Sí? Hemos visto un complejo que se llamaba, un ligando que se llamaba hepta, que era un quelato. ¿Se acuerdan del hepta? Bueno, el hepta forma complejo con el calcio. Entonces, por complejometría puedo determinar la concentración de calcio. Y así un montón de reacciones. ¿Sí? No interesaba nada. Bueno, vamos a ver qué me los indicadores. Una materia para leer. No, para la singularidad. Los indicadores, dice. Tenemos indicadores visuales e indicadores físico-químicos. Nosotros vamos a utilizar indicadores visuales, pero tranquilamente podríamos utilizar indicadores físico-químicos. ¿Sí? Ya vamos a ver. Indicadores visuales son aquellos que permiten al operador humano detectar un cambio de color, aparición de una fluorescencia, aparición de un precipitado. ¿Sí? ¿Por qué dice fluorescencia? Porque hay un método que se llama método de Manhans, creo, que es una argentometría, que se usa el indicador que florece, ¿sí? Florece cuando llega al punto final, ¿sí? Porque hay cambios en la superficie, ese cambio de superficie del reactivo genera cambios, genera fluorescencia, ¿sí? O quimioluminiscencia. Cambios de color, vamos a ver ahora en volumetría ácido-base, ya vamos a ver mañana, vamos a ver cómo los indicadores cambian de color cuando llegan al punto final y eso nos permite identificar. En volumetría ácido-base, justamente los indicadores son sustancias que, de acuerdo a su estructura química, ¿sí? Como varía esta de acuerdo al pH, pueden cambiar de color. ¿Sí? Y algunos indicadores porque forman precipitados coloridos. Por ejemplo, para la argentometría también, que es para determinar cloruros con plata. ¿Por qué determino cloruros con nitrato de plata? ¿Qué conocimientos tengo del cloruro? Por ejemplo, la argentometría es un método muy común que se utiliza para determinar cloruro en muestras de agua. La argentometría, el reactivo es nitrato de plata, por eso se llama argentometría. ¿Qué conocimientos tienen sobre los cloruros? Que precipita, ahí lo dijiste, que precipita como cloruro de plata. Sí, lo hemos visto en marcha de cationes. En los grupos 1 de la marcha de cationes, la plata puede precipitar como cloruro de plata. Entonces yo utilizo ese conocimiento para diseñar una volumetría, que son las argentometrías, que me permiten determinar la concentración de cloruros por precipitación de cloruro de plata. ¿Sí? Justo en el punto equivalente, cuando ya reaccionó todos los cloruros, ¿qué va a pasar con la plata si yo sigo agregando? Voy a tener en exceso. ¿Sí? Entonces ahí yo agrego un indicador que se llama cromato de potasio. El cromato de potasio puede precipitar con la plata como cromato de plata, ¿sí? Pero no va a precipitar en cualquier momento, va a precipitar justo en el punto equivalente. ¿Yo puedo ajustar eso o no? Yo puedo ajustar, decir cuándo quiero que precipite un reactivo a una determinada concentración. Sí lo puedo hacer. ¿Se acuerdan que lo veíamos con Q? Yo puedo modificar las concentraciones de los reactivos para que esté en condiciones de precipitación o no esté en condiciones de precipitación. Bueno, yo voy a preparar un indicador, un cromato de potasio que tenga la concentración justa para que cuando termine de precipitar todo el cloruro de plata, es decir, en ese primer exceso, obtenga la concentración suficiente para que precipite el cromato de plata. El cromato de plata es un color, el precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Entonces colorido. Entonces yo voy haciendo la volumetría, no veo el precipitado rojo ladrillo, una vez que terminó de precipitar todo el cloruro de plata, tengo que cortar la volumetría, ahí se ve, ante el primer exceso, se ve el precipitado rojo ladrillo, indicando el punto final, corto. Eso lo vamos a hacer, no esta semana aún, mañana, sino la semana que viene vamos a hacer esa determinación. ¿Sí? Pero cada sistema indicador es adecuado o es típico para una volumetría en particular. Para las volumetrías ácido-base vamos a utilizar indicadores ácido-base, indicadores que cambian de color con el pH. ¿Sí? Vamos a ver cómo es eso.
fluorescencia o apariencia. de precipitar. Oh, sí. Oye, va a ser Poner mejor. acento, sí. Ah, sí, sí. No sé si llego. Bueno, esta es una curva de valoración Hay veces que veo, a veces o que no. curva de titulación, ¿sí? Las curvas de valoración se utilizan obviamente para todas las volumetrías. Cada vez que más volumen sale de la almohada. Las curvas de valoración se utilizan para todos los tipos de volumetría, ¿sí? Obviamente la curva se va a medir de manera diferente de acuerdo al tipo de reacción química que tengamos presente, ¿sí? Pero todos van a tener una forma similar, ¿sí? Todos van a tener una forma similar. Van a tener un cambio gradual, o sea, muy leve, ¿sí? De la función P, ya vamos a ver qué es la función P, pero para que tengan presente, en una volumetría ácido base la función P es el pH, ¿sí? O sea, es menos el logaritmo de una concentración. En este caso, menos el logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Para la volumetría de precipitación o formación de complejos, se mide menos el logaritmo de la concentración de cloruros. En el caso de la volumetría de precipitación, que hago en el estudio. Para la volumetría redox, se utiliza el potencial redox, que es menos el logaritmo de la concentración de las formas reducidas sobre la logaritmo, o sea, la ecuación de Nernst, ¿sí? Se utiliza la ecuación de Nernst para calcular el potencial y lo voy siguiendo en función del volumen de reactivo agregado, ¿sí? Acuérdense que yo tengo la bureta, voy agregando un volumen, entonces ese volumen va aumentando, ¿sí? Este es el volumen que yo agrego del reactivo. Cuando yo llego al punto final, corto y no agrego más. ¿Se entiende? Y voy midiendo, voy siguiendo la función P en función del volumen. Para el caso de volumetría ácido base, nos vamos a centrar acá, es el pH. Entonces voy a ir siguiendo el pH a medida que voy agregando el volumen del reactivo. Obviamente ese pH va a ir variando, ¿sí? Al comienzo, por ejemplo, si tenemos este caso, esa curva que está ahí es este ejemplo de acá, ¿sí? Al comienzo yo voy a tener el ácido solo, todavía no agregué nada. Al comienzo me refiero a volumen de reactivo agregado 0. ¿Lo ven ahí? Volumen de reactivo agregado 0, si este es el reactivo, lo único que tengo es ácido clorhídrico. ¿Qué pH voy a tener ahí? Y depende de la concentración, pero bueno, acá tenemos un valor de 1, o sea que la concentración era... Y ahí a ver, si tiene pH 1, ¿qué concentración de ácido clorhídrico tengo? 0,1. Menos el logaritmo de 0,1 es 1. ¿Sí? Entonces, a medida que agrego hidróxido de sodio, ¿qué pasa con el pH? ¿Qué va pasando con el pH? Va aumentando. ¿Sí? Pero va aumentando gradualmente, ¿sí? Muy despacito. ¿Por qué va aumentando gradualmente? Porque si bien yo agrego hidróxido de sodio, todo el hidróxido de sodio que yo agrego se neutraliza, ¿sí? Reacciona completamente y me queda exceso de ácido clorhídrico, porque todavía no llegué al punto equivalente, ¿sí? Entonces, a medida que agrego, me va quedando cada vez menos ácido clorhídrico, pero por lo tanto va aumentando el pH, pero lo único que tengo es ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Cuando voy llegando a las inmediaciones del punto equivalente, ¿sí? El punto equivalente es donde ocurre la reacción global, hay un salto grande del pH, ¿lo ven eso? Fíjense, ¿qué significa un salto grande? Que no varía el volumen y el pH varía bruscamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con una pequeña gotita yo ya hago saltar el pH en valores grandes. Eso es muy bueno por dos cosas, ¿sí? Principalmente porque el indicador no varía en un punto, no cambia por un punto, sino cambia en un rango de pH. Entonces, ese rango se va a ver ampliamente superado con una sola gotita porque es un salto grande, ¿sí? Por ejemplo, que el indicador mide entre pH 6 y 8. Si yo paso de este volumen a un poquito más, el pH saltó desde 3, casi 4, hasta más de 10, ¿sí? Con un pequeño agregado de volumen, ¿sí? No sé si lo llegan a ver a eso. Algo para señalar.
Yo me voy acá. Yo me voy acá. ¿Qué pH tengo ahí? 3. ¿Y qué volumen tengo? 3 y 20. Si yo me voy acá arriba, ¿qué pH tengo? 10, 9. ¿Y qué volumen tengo? ¿Varió el volumen? O sea, con una pequeña, varió muy poquito. ¿Qué significa eso? Con una pequeña gotita que yo agregué de más, me hizo un salto grande. Y si me hizo ese salto desde ¿cuánto era? ¿Desde 3 a 9? Si me hizo ese salto de 3 a 9, ¿qué pasó con el indicador? ¿Qué le pasó al indicador? Si el indicador viraba entre 6 y 8. Cambió el color. Porque pasé de un pH que está menor de 6 a un pH que está más arriba de 8, entonces me cambio de color. Entonces ya me indica con una sola gotita, ya me indica el punto final. No voy a cometer error en la medición del volumen, porque con una gota que yo agrego en exceso, ya me cambia el color. ¿Sí? Entonces si yo les pregunto cuál es el volumen del punto equivalente, ¿qué van a decir ustedes? 20. El punto equivalente está acá. ¿Sí? Es justo, está en el medio del salto, el punto equivalente. En cambio, acá lo tienen, ¿ven? El punto equivalente. En cambio, el punto final, en realidad es el viraje del indicador. ¿Sí? Acá está puesto mi ancho, no es todo esto, es solo el viraje del indicador. O sea, si el indicador varía de 6 a 8, sería ese rango que va desde 6 a 8. Pero lo importante es que el punto final lo contenga el punto equivalente. ¿Sí? Si yo tengo un rango entre 6 y 8, el punto equivalente tiene que estar dentro de ese rango. Si está dentro de ese rango y si además está en donde el rango ese que yo estoy viendo está en donde está la máxima pendiente de la curva, o sea, donde la curva está recta, va a estar bien. Porque si el rango que está acá, por ejemplo, yo tengo el rango que está de acá, está acá abajo, ahí la curva, ¿qué le hace? ¿Qué pasa con la pendiente de la curva? Si yo me ubico acá, se aplana. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agregar, cuando se aplana significa que yo voy a tener que agregar mucho volumen para que varíe un poco el pH. ¿Sí? El punto final tiene que estar en el lugar de máxima pendiente de la curva. ¿Sí? O sea, en la inmediación del punto equivalente. ¿Se entiende? Para que el salto sea grande con una pequeña gotita en exceso que yo agregue. ¿Sí? Y me indica el punto final sin cometer errores en la medida de volumen. Pero fíjense, bueno, eso pasa, ese salto de pH pasa porque imagínense, antes del punto equivalente tengo un ácido, entonces yo espero, tengo un ácido que además es un ácido fuerte, entonces el pH va a ser bastante ácido. Y después del punto equivalente tengo exceso de ¿qué? De base. ¿Qué pasa después del punto equivalente? En el punto equivalente no tengo ninguna de estas dos, o sea, antes del punto equivalente tengo ácido clorhídrico. Después del punto equivalente tengo hidróxido de sodio. En el punto equivalente tengo agua más cloruro de sodio, que obviamente me da pH 7. Entonces, cuando ante el primer exceso el pH se me va arriba de golpe, porque tengo exceso de una base fuerte. ¿Sí? Esa es la forma que tiene esta curva. ¿Sí? ¿Lo ven eso ahí? Entonces el pH, fíjense, inicialmente es ácido, varía de agua limpia hasta las inmediaciones del punto equivalente, donde está por terminarse la reacción estequiométrica, pega el salto del pH y después se vuelve a aplanar la curva, porque ya el pH vuelve a variar lentamente. ¿Por qué? Porque ya tengo exceso de hidróxido de sodio. Puede variar un poco la concentración de hidróxido de sodio, pero ahí es la base fuerte que se va a mantener en un rango. ¿Sí? Volvemos a esto de aquí, que esta es la clave, que los equivalentes del reactivo son iguales a los equivalentes del analítico. Esta es la fórmula clave. ¿Sí? Dijimos que el punto equivalente, justamente por eso se llama punto equivalente, porque cuando la reacción es completa se da que el punto equivalente y los equivalentes son iguales. ¿Sí? De ahí viene el nombre de punto equivalente o punto estequiométrico, porque se cumple la estequiometría de la reacción o se cumple que los equivalentes del reactivo son iguales a los equivalentes del analítico. Bueno, entonces, como yo no mido los equivalentes, ¿sí? ¿Yo qué conozco hasta ahora? Conozco volúmenes, o sea, el volumen del reactivo,
Conozco el volumen de muestra porque yo eso lo puedo preparar, yo puedo poner el volumen de muestra que yo quiera. ¿O no es así? Y además conozco la concentración del reactivo, ¿sí? Porque yo lo preparé y además recalculé su concentración con un patrón primario, ¿sí? O sea, conozco exactamente la concentración de mi agente valorante, ¿sí? Entonces, pero a mí tengo esta equivalencia y yo no tengo el número de equivalentes, lo que tengo son volúmenes. Entonces vamos a desarrollar esto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a partir de acá. La normalidad, ¿sí?, que vamos a poner de M, va a ser igual. ¿Cómo se calcula la normalidad? Número de equivalentes sobre el volumen en litros, ¿sí? Acuérdense que esto es análogo a la molaridad. La molaridad, ¿cómo era? Número de moles sobre N, que es el número de moles sobre el volumen. Esto lo vamos a poner acá, moles, y el volumen en litros. Esto es el número de equivalentes en equivalentes mismo la unidad. ¿Sí? La normalidad es el número de equivalentes sobre el volumen en litros, análogo a la molaridad, que es el número de moles sobre el volumen en litros. ¿Sí? Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es despejar el número de equivalentes. ¿Sí? El número de equivalentes de M va a ser igual a la molaridad de M, ¿sí?, por el volumen en litros de quién? De M, ¿sí? O sea, de la muestra. ¿Estamos? O del analito, que es la solución que yo tenga el analito que es mi muestra. ¿Se entiende? Acabo de despejar acá. Esto que lo tenía expresado así, ahora lo acabo de despejar y me queda esta formulita, ¿sí? La normalidad, por Pero favor. fue no es la normalidad. Pues la normalidad. Puse modalidad, perdón. Normalidad. Es normalidad. ¿Sí? Acá vamos a trabajar con normalidad siempre porque se cumple esto de acá arriba y nos independizamos de la estequiometría. Si yo trabajara con molaridad, tengo que tener en cuenta la estequiometría. Como trabajo con normalidad, me independizo de la estequiometría y listo. Bueno, como yo sé que el número de equivalentes de M es igual al número de equivalentes reactivos, lo mismo voy a hacer con el reactivo y me va a quedar la normalidad del reactivo, ¿sí?, por el volumen en litros de reactivo. ¿Lo ven a eso ahora? Y esta es la fórmula, en definitiva, que vamos a utilizar para los cálculos de concentración. Igual lo tienen ahí en el pizarrón. Es esta de acá, a ver. No me quedó ahí. No sé dónde quedó. Acá abajo quedó. Pero quedó medio más pobre desarrollada. El valorante es el reactivo, ¿sí? Normalidad del valorante por volumen en litro del valorante sería esto de acá. Y normalidad del valorato o analito, ¿sí? Parece que el valorato es lo mismo que el analito. Ahí introdujimos varios términos que por ahí pueden llegar a confusión. Miren, les voy a poner acá porque todos estos términos pueden llegar a ver. Titulante, valorante, o valorante, reactivo, e incluso lo pueden ver como patrón secundario. Todos estos términos se refieren a lo mismo, ¿sí? Titulante, valorante, reactivo, patrón secundario es lo mismo, ¿sí? Después tenemos el patrón primario, que siempre lo vamos a llamar de esa manera. Primario, y después tenemos el valorato
o analito. Son los tres tipos de soluciones que vamos a hacer. Esto es lo que yo voy a determinar, lo voy a determinar con el patrón secundario y voy a asegurar la concentración del patrón secundario con el patrón primario. ¿Sí? Son tres cosas distintas, pero estos nombres se utilizan para lo mismo. Este tiene un solo nombre y estos dos lo vamos a utilizar para el analito o valorando, que llaman, ¿sí? Bueno, no tenemos que volver a repasar lo que es normalidad porque ya lo hemos trabajado. Sí, como que dijo que con el de abajo tenemos. Sí. O sea, con el patrón primario yo determino el valorante, ¿sí? Y con este yo determino la analista. Así es la flecha. ¿Sí? O sea, en realidad, yo acuérdense, yo lo preparo de una determinada concentración. Como en general es inestable en el tiempo, es de bajo peso molecular, absorbe agua o lo que sea, siempre tengo que asegurar su concentración con el patrón primario. Una vez que ya aseguré, recién ahí lo puedo usar para determinar el analito. ¿Sí? Pensé de eso, paso. Mucho. Sí, lindo, lindo, Bueno, entonces si yo tengo esta fórmula, ya está, se me hace todo más sencillo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es conocer, ¿sí? Que es el analito. El volumen de muestra, eso lo elijo yo, en realidad no lo elijo yo, sino los métodos ya tienen más o menos regulado qué volumen de muestra. Para la alcalinidad se usa casi siempre 100 mililitros o 50 mililitros. Para el método de Mohr, que es argentometría, se utilizan 50 mililitros. Para el método de Wolfgang, que también es otra argentometría, se utilizan 5 mililitros. O sea, cada método ya tiene estandarizado qué volumen de muestra voy a usar. Pero esto sí que ustedes lo van a conocer. ¿Sí? La normalidad del reactivo, este reactivo o valorante, o titulante o patrón secundario, es que lo preparan ustedes y recalculan su concentración con el patrón primario, o sea que este también lo van a conocer. ¿Sí? Van a tener su valor exacto. Y el volumen, este es el que ustedes miden. ¿Sí? Acá vamos a poner con azul. Esto es lo que yo voy a medir. ¿Sí? Esto conozco de antes, este es el volumen de muestra que yo pongo según el método. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero determinar. Y esto es lo que yo mido, el volumen. ¿Sí? Después hago como para que, fíjense que acá está el volumen en litros. ¿Sí? Como acá lo tengo de este lado el volumen en litros y acá de este lado también lo tengo el volumen en litros, en vez de usar litros puedo usar mililitros, no hay problema, porque después se cancelan las unidades. Pero si yo pongo litros acá, tengo que poner litros acá. Si yo pongo mililitros acá, tengo que poner mililitros acá. ¿Sí? Para que después se cancelen las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, esto lo que mido con la bureta, esto lo conozco, es lo que yo preparo. Este es lo que yo agrego el volumen de muestra según el método y esto es lo que voy a determinar la concentración de la analítica. ¿Sí? Miren qué sencillita la fórmula que hay que utilizar. Lo complicado no es eso, sino lo complicado va a ser armar las curvas de valoración. Bueno, pasos para valorar un ácido. Por ejemplo, aquí un ejemplo de una volumetría ácido-base, bastante sencilla. ¿Sí? Que eso es lo que van a hacer ustedes mañana.
bureta de 50 mililitros con hidróxido de sodio. ¿Sí? Fíjense, dice pasos para valorar un ácido. ¿Qué significa? Y acá utilizamos otro término. ¿Qué significa valorar un ácido? Quiere decir que cuando digo de valor, cuando hablo de valorar, ¿a qué me refiero? Bien, determinar su concentración. ¿Sí? O sea, cuando digo que voy a valorar el ácido, significa que voy a determinar la concentración de ese ácido. ¿Sí? Si yo digo estandarizar, ¿a qué me refiero? Son términos que lo tienen que ir, como vayan anotando eso. Estandarizar es determinar la concentración exacta, asegurar la concentración. Eso se le hace al patrón secundario, que yo lo preparo, ¿sí? El patrón secundario yo lo preparo, pero recalculo su concentración con el patrón primario. Ese proceso se llama estandarizar. ¿Sí? Asegurar la concentración. Bueno, entonces fíjense, acá ponen el volumen de muestra, ¿sí? Acá abajo, en la bureta, ponen el hidróxido de sodio, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es valorar el ácido. ¿Sí? Entonces, el agente valorante, el hidróxido de sodio, más atrás conteniendo la solución acuosa ácida, o sea, acá más atrás en el medio va a tener el ácido, la solución ácida que tiene ácido clorhídrico, y además le agrego el indicador. ¿Sí? El indicador que se usa, bueno, en este caso usamos fenolftalina, que se puede usar, no es el más adecuado, pero se puede usar fenolftalina porque el salto es muy grande y no me genera tanto error. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy agregando hidróxido de sodio lentamente, ¿sí? Lentamente, y cuando agrego el primer exceso, cambia de color el indicador, ¿sí? Una vez que cambia el color del indicador, corto la volumetría y mido el volumen, ¿sí? Es así de sencillito. Con ese volumen lo vamos a poner acá, a ese volumen medido, con la concentración del hidróxido de sodio y el volumen de muestra, calculamos la concentración del análisis, ¿sí? Lo despejamos de esa forma. Y es importante que apliquemos conceptos que ya hemos trabajado para escribir la base, ¿sí? Sobre todo con buffer, sobre todo con hidrólisis y con ácidos y bases débiles, que eso es lo que vamos a aplicar para la curva de valoración. O sea, determinar la concentración del analito, que es lo que ya hicimos acá, que es aplicar esta fórmula, es lo más sencillito y es lo que en definitiva se usa en la parte analítica. O sea, yo necesito aplicar esto para determinar la concentración, ¿sí? Pero para elegir el indicador adecuado yo tengo que saber exactamente, para elegir el indicador adecuado, yo tengo que saber exactamente dónde se encuentra el punto equivalente. En esta volumetría que vimos recién, que era ácido fuerte y base fuerte, el punto equivalente estaba a pH 7 porque se neutraliza completamente el ácido con la base y me queda solo agua, que la condición del pH es el agua. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, eso solo sucede en ácido y base fuerte. Si yo tengo ácido y base débiles, no ocurre lo mismo, ¿sí? Y acá es donde entra el conocimiento de ustedes. Vamos a ver. Ahí arriba tienen el ejemplo del ácido con la base fuerte, que es el que vimos recién, ¿sí? Una vez que la reacción se completa, o sea, llego al punto equivalente, tengo la sal más agua, ¿sí? Genera una sal neutra que no genera hidrólisis. ¿Se acuerdan de eso, cierto? El cloruro de sodio es una sal neutra, no genera hidrólisis. ¿Y quién condiciona el pH? El agua sola, que cuando el agua está pura, no tiene otra cosa, tiene un pH 7, tiene una concentración de protonio 1 por 10 a la menos 7, una concentración de oxidrio 1 por 10 a la menos 7, que es debida a la autoionización del agua, y por lo tanto, un pH 7. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si ahora yo en vez de utilizar un ácido fuerte, utilizo un ácido débil? Fíjense, ¿qué ocurre cuando la reacción es completa? Acá lo tenemos. Acá no miren todavía esta parte de la miren acá. Está mal puesto igual esto, no sé por qué está puesto así, el protón va primero, pero es el mismo, bueno, no importa, pero es el ácido acético, ya lo hemos trabajado con ustedes. Si yo al ácido acético, que es un ácido débil,
le agrego una base fuerte como hidróxido de sodio, las reacciones completas que voy a tener en los productos, acetato de sodio más agua. Bueno, ahí hay un pequeño problema, porque no es el agua quien condiciona el pH, tienes la sal de la base conjugada, o la base, quiere decirle que es el acetato. ¿Sí? El acetato, ¿qué va a hacer? Si le agrego agua, va a formar de nuevo ácido acético, pero ya en un equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto va a liberar oxidrilos. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. Yo neutralizo el ácido débil con una base fuerte, en el punto final ya no voy a tener más nada de ácido débil, todo va a formar su base conjugada, que es el acetato, más agua. ¿Y quién me condiciona el pH? Obviamente el acetato. ¿Y qué pH va a tener? No me digan el valor, díganme si es ácido, básico o pH por arriba de 7 seguro. ¿Por qué? Porque estoy formando una base. Bien, cuando yo tenga este tipo de volumetría, en el punto equivalente, o sea, el punto equivalente va a estar en un pH levemente básico. Ya no va a ser neutro 7, porque ahora tengo una sal que hidroliza, pero además esta sal es una sal básica, y entonces va a generar un pH básico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora el punto equivalente, cuando yo valoro un ácido débil, es levemente básico, al revés. O sea que si yo valoro un ácido débil, su punto equivalente es levemente básico. ¿Por qué? Porque podemos usar su base conjugada y esa es la que condiciona el pH. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una base débil? Por ejemplo, amoníaco. Ahora lo voy a valorar como una base débil, lo valoro como un ácido fuerte, ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué va a formar? La sal de su ácido conjugado más agua. Obviamente esto hace hidrólisis y me genera un pH que libera protones, por lo tanto ácido. O sea que cuando yo titule una base débil, el punto equivalente va a estar en un pH levemente ácido. ¿Sí? Bueno, todo eso lo tengo que poder calcular por el pH y lo voy a calcular justamente haciendo lo que ya conocemos con hidrólisis, con base y base débil. ¿Sí? Determinante, ahora vamos a ver esos cálculos en la química. Bien, ¿por qué no puedo poner, por ejemplo, acá siempre puse o dos fuertes, o sea, puse ácido fuerte y base fuerte, y después puse un ácido débil con una base fuerte, y después puse una base débil con un ácido fuerte? ¿Puedo poner en la volumetría un ácido débil con una base débil? O sea, puse un ácido, vamos nuevo, puse un ácido fuerte, el primer ejemplo es un ácido fuerte con una base fuerte. El segundo ejemplo es un ácido débil con una base fuerte. El tercer ejemplo es una base débil con un ácido fuerte. La pregunta es, ¿puedo poner un ácido débil con una base débil o viceversa? No sé, pero ¿puedo mezclar esos dos para una volumetría? ¿Cuál era una de las condiciones? Que la reacción sea, sí, la reacción es rápida, pero otra cosa más, la reacción debe ser completa. Si yo pongo un ácido débil con una base débil, como los dos son débiles, no se disocian completo. La neutralización no va a ser completa. ¿Se entiende? No es completa la neutralización si los dos son débiles. Entonces, sí o sí, en la volumetría ácido-base, por lo menos uno de los dos tiene que ser fuerte. Pueden ser los dos, o puede ser uno fuerte y el otro débil, pero por lo menos uno de los dos tiene que ser fuerte, sí o sí, para que la reacción sea completa. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero determinar un ácido débil, la base tiene que ser fuerte. Si yo quiero determinar una base débil, el ácido tiene que ser fuerte. ¿Sí? ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Y ácido clorhídrico, ácido nítrico, ¿sí? Cualquiera de esos se puede usar. En el caso de ácido y base va a ser el volumen del ácido por la normalidad del ácido igual a la normalidad al volumen de la base por la normalidad del ácido, o sea, esta misma fórmula, pero acá vamos a tener un ácido y una base, o una base y un ácido, ¿sí? Eso es para los cálculos finales. Yo quiero que veamos las curvas. Bueno.
El objetivo es que ustedes puedan llegar a armar una curva de valoración. O sea, que ustedes armen esa curva que está ahí. ¿Sí? Ustedes tienen que poder graficar esa curva con cálculos matemáticos. ¿Sí? A través del conocimiento de las distintas partes de la volumetría. Para poder armar el gráfico la vamos a separar a la volumetría en 4 etapas o 4 partes. ¿Sí? Fíjense que acá las tienen las 4 partes. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? La primera etapa es al inicio de la volumetría. Quiere decir cuando yo no agregué nada de el agente valorante. Si en este caso es, por ejemplo, estamos valorando ácido nítrico, ¿sí? Porque arrancamos con un pH ácido, obviamente tengo solo ácido nítrico al comienzo, y le estoy agregando hidróxido de sodio, es una base fuerte, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bueno, al inicio de la valoración, esa es la primera etapa, solo tengo en este caso el valorado del analito, que en este caso es el ácido nítrico, ¿sí? Ácido nítrico 0,1 normal, y que se tiene la concentración y todo. ¿Cómo calculan el pH? Con el logaritmo. Con el pH. Sí, por eso. Ustedes tienen la concentración del ácido. Vamos a escribir acá. Vamos a trabajar hasta las 12:04, 12:20, más o menos. Hasta que terminemos aquí. Tenemos al comienzo de la titulación, tenemos que reconocer cuáles, o sea, en cada una de las etapas tenemos que reconocer cuáles son las sustancias que están presentes y cuáles son las que condicionan el pH, para que en función de eso hacer los cálculos, ¿sí? Yo al inicio de la valoración sé que todavía no agregué nada de hidróxido de sodio, o sea que lo único que tengo es ácido nítrico. Entonces, ¿quién va a condicionar el pH? El ácido nítrico. Y yo sé que el ácido nítrico va a tener una concentración 0,1 normal o molar, en este caso va a ser lo mismo, porque la normalidad es igual a la molaridad, en este caso que tiene un solo protón, ¿sí? O sea que decir 0,1 normal es lo mismo que decir 0,1 molar, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos el pH? Dijimos que esta es la condición del pH, ¿cómo el cálculo? Yo sé que la concentración de protones en cuanto es igual, como es un ácido fuerte, va a ser igual a la concentración del ácido, o sea 0,1 molar, ¿sí? ¿Por qué lo paso a molar? Porque tengo que calcular pH, el pH se calcula con la molaridad, ¿sí? Y entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,1 molar igual a 1. Bastante sencillo esta volumetría, hasta esta parte, ¿sí? Bien. La segunda etapa de la volumetría es entre el inicio, la segunda etapa o parte de la volumetría es entre el inicio y el punto 3, que es el punto equivalente. Cualquier punto de esos es esa segunda etapa. O sea, entre el inicio y el punto equivalente yo puedo tomar cualquiera de ahí, esa va a ser la segunda etapa. Bueno, lo que tengo que reconocer es qué es lo que tengo ahí, qué es lo que tengo entre el inicio y el punto equivalente. O sea, acuérdense que yo tengo ácido nítrico y le estoy agregando hidróxido de sodio, ¿sí? En el inicio solo tenía ácido nítrico. Después del inicio, ¿qué es lo que me va quedando? ¿Qué es lo que va pasando? Le voy agregando hidróxido de sodio. De potasio. Hidróxido de potasio, perdón, en este caso. Se va consumiendo el ácido, ¿sí? Porque voy agregando hidróxido de sodio. ¿Voy a tener algo de hidróxido de sodio? No, porque todo se está neutralizando con el ácido. El ácido se va neutralizando, pero tengo en exceso todavía antes del punto equivalente. Entonces, ¿quién va a condicionar el pH? El nuevo, el ácido nítrico. ¿Sí? Esta le vamos a poner etapa 1, vamos a poner acá etapa 2. ¿Quién condiciona el pH en etapa 2? El ácido nítrico también. Pero ya no tengo una concentración 0,1 molar o normal. Ahora es menor. ¿Cómo calculo eso? Que también estamos trabajando un poco con eso. ¿Se acuerdan esto de determinar el sistema buffer? Cuando le agregamos un ácido al sistema buffer que consumía el ácido en la base, o si le agregamos una base, la base consumía el ácido y nos quedaba un exceso de uno que calculamos la concentración. Bueno, acá lo mismo. Acá vamos a recalcular
la concentración de ácido nítrico en exceso. ¿Por qué exceso? Porque consumí algo del ácido nítrico que tenía inicial, pero todavía me está quedando, no lo consumí completamente. Entonces, ¿cómo se calcula la concentración de ácido nítrico en exceso? ¿Cómo lo vamos a calcular eso? Va a ser la concentración inicial del ácido por el volumen inicial del ácido menos la concentración de la base que agregué por el volumen agregado de la base hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando ahí? Los equivalentes del ácido que tengo inicialmente y estoy calculando los equivalentes de la base. Como los restos, estoy restando los equivalentes de la base que agregué a los que tengo del ácido inicialmente, ¿sí? Y lo divido sobre el volumen total para calcular la concentración. O sea, ¿qué nos va a quedar? Concentración inicial al inicio por el volumen del ácido nítrico menos la concentración del hidróxido de potasio, ¿sí?, por el volumen agregado. Vamos a poner acá el de hidróxido de potasio únicamente. Acuérdense que este volumen no es siempre igual. Este volumen es de acuerdo a la parte de la volumetría que yo esté, ¿sí? Acá es 10 mililitros, acá es 20, acá es 30, acá es 40. De acuerdo a qué parte, si yo estoy acá en el punto 2, ¿qué volumen voy a agregar? 5. O sea, acá tengo que poner 5. Si estoy en 10, acá el volumen va a ser 10. ¿Sí? La concentración, bueno, ya la tengo. Fíjense cuál es la concentración de la base. Acá dice 0,1 molar. Eso es lo que tengo en la bureta. Pero yo tengo esa concentración, pero voy agregando distintos volúmenes. Si me paro en el punto 2, voy agregando 5 mililitros. O sea, voy a tener menos equivalente que si me paro en el punto 10, porque voy a tener mayor volumen. Mientras más volumen agrego, más equivalente el hidróxido de sodio de potasio que agregamos, ¿sí? Entonces, más cantidad voy a ir neutralizando. Y todo esto lo divido en el volumen total, ¿sí? Si hacemos el cálculo, ¿cómo va a ser? Concentración del ácido nítrico, 0,1, normal, hablamos lo mismo. El volumen de ácido nítrico, el volumen de muestra, ¿cuánto es? 30. Bien, menos la concentración del hidróxido, ¿cuánto es? 0,1 normal por el volumen agregado, ¿que cuánto es? Si comparamos el punto 2, 5 mililitros. Si dependiendo acá, me puedo parar acá, me puedo parar acá, por cualquier parte, yo me puedo parar y poner ese volumen, pero el lugar que yo me pare va a ser el volumen. En este caso es 5 mililitros y lo voy a dividir el volumen total, que es la suma de los dos. ¿Sí? Porque ahora voy a tener un volumen de muestra más grande porque le estoy agregando 5 mililitros. Por lo tanto, esto va a ser 35 mililitros. Mililitros por mililitros se me va. Y acá, fíjense, 30 por 0,1. 3, ¿sí? 3, como la acá multiplico, fíjense que acá estoy multiplicando normalidad por mililitro, entonces esto me da mili equivalentes, ¿sí? 3 mili equivalentes, 0,1 por 5, 0,5 mili equivalentes. Acá esto me da una idea de lo que se está gastando, ¿sí? Yo tengo 3 mili equivalentes de ácido. Si le agrego 0,5 mili equivalentes de hidróxido, me van a quedar 3 menos 0,5, 2,5 mili equivalentes de ácido. Eso es lo que me queda en exceso. Lo divido por el volumen final para obtener la concentración. ¿Cuánto va a ser eso? Sería 3 menos 0,5, 2,5 dividido en 35. 0,07 y le ponemos las unidades que es normal. Estamos calculando concentraciones normales, ¿sí? Que en este caso es lo mismo la molaridad que la normalidad. El problema se puede poner así. Pero fíjense qué pasó con la concentración del ácido ahora a los 5 mililitros. Disminuyó, pasó de ser 0,1 ahora es 0,07
normal o molar va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora calculamos el pH. Vamos a poner un poquito más acá. Tengo esta concentración, que es la del ácido nítrico, ¿sí? En exceso. ¿Y a qué va a ser igual esa concentración? Como es un ácido fuerte, a la concentración de protones, y por lo tanto el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,07 normal o molar. Va a ser lo mismo porque la modalidad de la norma le vamos a poner molar. Para no hacer más canas. ¿Cuánto me da eso? 1,15. ¿Sí? Fíjense este valor. 1,15, acá el pH es 1. O sea, yo agregué 5 mililitros y el pH subió de 1 a 1,15, muy poquito. ¿Sí? Eso nos va mostrando cómo el cambio de pH es gradual. ¿Sí? Ya cuando nos acercamos a la integración del punto equivalente hay un salto grande. Vamos a ver, voy a buscar, porque me gustaría que viniera acá también. Bueno, tiene un poco color. Hacemos estos 4 puntos y terminamos, chicos. Tengan paciencia. No se quitó la hilo todavía. Yo no comí la tortilla, no terminé el café, nada de eso. Bueno, Por la tercera. ¿qué? Vamos por la tercera. Vamos por la 3 ahora. ¿Sí? Vamos por la etapa 3. La etapa 3 es el punto equivalente. Fíjense cómo nosotros calculamos el punto equivalente. Este lo calculamos porque este es importante que lo calculemos. No solamente para tener y poder armar la curva, sino que si yo sé el punto equivalente voy a poder elegir bien mi sistema indicador. ¿Sí? El más importante de todos los puntos es este. Porque si yo conozco el punto equivalente voy a poder elegir bien el sistema indicador. Bien. En este caso, en este tipo de volumetría es re sencillo. ¿Por qué? Porque en el punto equivalente, ¿qué ocurre? ¿Cómo es la reacción? Completo. Completa. Lo único que tengo que es... Y en este caso ya nitrato de potasio. Se salió ahí. Eso, ya vamos a ver otra volumetría después. Veámosla acá, no se preocupe. Bueno, si yo tengo el punto equivalente, el ácido nítrico más el hidróxido de potasio reaccionaron completamente para formar ¿qué? Nitrato de potasio. Nitrato de potasio, ¿sí? Más agua. ¿Sí? Acá la reacción es completa. ¿Sí? De hecho, yo puedo hacer esto. Fíjense, mirá, si yo pongo, ¿cuánto tengo de ácido? 0,1 por 30 me va a dar los 3.000 equivalentes. ¿Sí? Si yo estoy en el punto equivalente, ¿qué volumen agregué de la base? Fíjense acá está. 30 mililitros, entonces si yo pongo 0,1 que es la concentración de la base por 30, ¿cuánto me va a dar acá? 3. O sea, 3.000 equivalentes menos 3.000 equivalentes, 0. Entonces acá me va a dar la concentración del ácido, 0. ¿Por qué? Porque ya se neutralizó completamente, estoy justo en el punto equivalente. Y lo mismo va a pasar con la base, no voy a tener nada de la base. O sea, estas dos en el punto equivalente no tengo nada, lo único que tengo es esto. Esta sal no hidroliza, ¿sí? Entonces lo que condiciona el agua, lo que condiciona el pH es el agua sola. Por lo tanto el pH es igual a 7. No me van a hacer ver de dónde viene el pH 7, ya lo saben, ¿sí?
de la autoionización del agua, sale el pH 7, que es la concentración del protón de hidroxilo es 1 por 10 a menos 7, y por eso el pH 7. ¿Sí? Bien. Ahora, después del punto equivalente, fíjense, bastante sencillito eso, no lo es tan sencillo para el otro tipo de volumetría. Para esta se complica. ¿Sí? Esta, bien sencillito. La que sigue, complicada. 4, después del punto equivalente, mañana vamos a ver un poco más en detalle, mientras hacemos el práctico de laboratorio, vamos a ver bien la construcción de la curva de un ácido débil o de una base débil, ¿sí? Pero por ahora terminemos esto. Después del punto equivalente, ¿qué tengo en exceso? Acá condiciona el pH, ¿quién? El hidróxido de potasio, ¿sí? Porque ya está en exceso, estoy después del punto equivalente. Nos vamos a parar, no nos vamos a parar en el punto 4 porque ya es muy alejado, ¿sí? Nos paremos, por ejemplo, en el punto este de acá, que también sería el punto 4. Todo lo que es la parte 4 es después del punto equivalente, o sea, es después del 3. Toda esa parte de la volumetría es todo lo que está después del punto equivalente, ¿sí? Que puede ser cualquier punto, ahí justo marcó el 4, pero podemos ver otro, ¿sí? Por ejemplo, marquemos acá el puntito donde está 40 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Yo sé que el que condiciona el pH es el hidróxido de potasio, porque es el que tengo en exceso, ¿sí? El ácido nítrico ya reaccionó, se neutralizó completamente. El hidróxido de potasio, mucho me reaccionó para neutralizar el ácido nítrico, pero como estoy después del punto equivalente, tengo un exceso de hidróxido de potasio. Entonces vamos a calcular la concentración en exceso. Bueno, hacer la concentración inicial. No vamos a escribir todos, cobramos los números. ¿Cuál es la concentración inicial del hidróxido de potasio? 0,1 normal por el volumen agregado de hidróxido de potasio, que va a ser los 40, no vayan a confundir, ¿sí? Acá siempre el hidróxido de potasio, en este caso, o sea, el agente valorante, va a ser el volumen que voy agregando. No es el volumen total, es el volumen que yo mido en la bureta, ¿sí? Es el gastado, es el que voy agregando. Por eso al inicio de la volumetría empiezo en 0. No es que tengo un volumen 0, en la muestra ya tiene un volumen, pero de reactivo todavía no agregué nada. Entonces el volumen gastado, estos 40 es lo que va acá, ¿sí? Esto es 40 mililitros. ¿Cuántos equivalentes agregué entonces de hidróxido de potasio? 1000 equivalentes. 4 mil equivalentes, 0,1 por 4. Bueno, le tengo que restar los 1000 equivalentes del ácido, que ya los conocemos, porque el ácido no me varía. En la muestra tengo los mismos 1000 equivalentes, lo que me varía es el hidróxido de potasio, ¿sí? Que sería 0,1 normal por 30, que serían los 3000 equivalentes, ¿sí? Es lo que tenía en la muestra. Por lo tanto, ¿cuánto tengo en exceso de hidróxido de potasio? 1000 equivalentes, ¿sí? Y el volumen total ahora es 40 más 30, 70 mililitros. ¿Sí? Hagan ese cálculo, sería 1 dividido en 70. .0,014 normal o molar, lo mismo. Por lo tanto, la concentración de que acá no vayan a confundir. Como yo acabo de calcular la concentración de una base fuerte, lo que yo puedo saber es la concentración de oxidrilos ahora, no de protones, ¿sí? Que es una base fuerte. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos también va a ser 0,014 molar, ¿sí? Por lo tanto, el pOH va a ser menos el logaritmo de 0,014. ¿Cuánto le da el pOH? 1,85. Y el pH va a ser igual a 14 menos 1,85. O sea, 12,15.
Fíjense, ¿no? Como con un pequeño exceso, ya el pH se me va a 12,15, ¿sí? Fíjense, lo voy a 40 mililitros, el pH ya se me va a 12,15. Entonces ahí ya tengo 4 puntos. Con los 4 puntos yo ya puedo armar la curva, ¿sí? ¿Puedo calcular más puntos? Sí, puedo hacer todos los puntos que yo quiera. Pero ya con 4 puntos son la mínima cantidad para armar la curva. Lo que ustedes tienen que saber para armar la curva, porque ustedes van a calcular 4 puntos, y una vez que hagan los 4 puntos, ¿qué van a hacer ustedes para armar la curva? Van a unir los puntos, ¿no es cierto? Bueno, ahí van a cometer un error. Porque si yo uno los puntos, paso de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, y el salto me lo dejo. Entonces yo lo que tengo que hacer para dibujar bien la curva es, me fijo el punto donde está el punto equivalente y trazo una pendiente, trazo una curva casi recta. De pendiente sería 1 casi, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo del punto equivalente. Y cuando estoy más cerca de este punto, recién empiezo a curvar, ¿sí? Y lo mismo arriba. ¿Se entiende? Sí. Obviamente, cuando trabajamos con un ácido fuerte, arrancamos de un pH 1. Cuando trabajamos con un ácido débil, como es este ejemplo que está acá, que todavía no lo vimos, fíjense cómo arranca. ¿Sí? Esto es algo que tienen que tener presente. En el ácido fuerte, con una base fuerte, yo arrancaba de pH 1, ¿sí? Y terminaba en pH 14 allá arriba. En realidad termina en pH 13. ¿Por qué termina en pH 13? En el infinito, ¿qué voy a tener? En el volumen infinito de base. ¿Qué concentración de base voy a tener? Si tengo hidróxido de potasio 0,1, voy a tener concentración 0,1. ¿Y cuál es menos el logaritmo de 0,1? 1. Eso va a ser el pOH. 14 menos 1, 13. Entonces, esa curva siempre va a ir tendiendo a contarse en 13. Si yo lo valoro con un ácido fuerte, con hidróxido de sodio, la curva va a terminar en 13. Si yo valoro un ácido débil con una base fuerte, la curva va a terminar en 13. Siempre termina en 13 porque estoy valorando con una base fuerte. Ahora, va a comenzar, si comienza con un ácido fuerte, va a comenzar cerca de 1. Si comienza con un ácido débil, va a comenzar cerca de 3. El ácido acético tiene un pH inicial de 2, si es 0,1, 2,7, 2,8, ¿se acuerdan? Bueno, arrancamos más o menos de pH 3. Entonces, si arrancamos con un pH 3 y terminamos en 13, ¿qué pasa con el salto comparado con el anterior? Mira, fíjense ese salto y miren esta pelota. Este es el salto anterior. ¿Cómo lo ven al salto? Y arranca de 1, termina en 13. Fíjense el otro, arranca de 3 y termina en 13. ¿Cómo es este salto con respecto al anterior? Más corto, exactamente. Por lo tanto, acá no puedo cometer tanto error con el indicador. En el anterior, como tengo un salto más grande, yo puedo elegir un indicador que mide entre 8 y 10, entre 3 y 5, entre 6 y 8, y no voy a tener problema. Acá, si yo le erro el indicador, voy a tener un error grande, ¿sí? Entonces, en esta volumetría tengo que tener ojo con eso, ¿sí? Mientras más débil sea el indicador, mientras más débil sea el ácido, voy a arrancar cada vez de un pH más arriba, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el salto? Más corto. Cada vez se va a hacer más corto. Así que son cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la base de... A ver si tengo ese gráfico que muestra eso. Miren, acá tienen un ejemplo, ¿ven? De acuerdo a la constante ácida, el salto cada vez se va acortando más. Si es un ácido fuerte, arrancamos así, y a medida que tenemos ácidos cada vez más débiles, fíjense, llegamos a un momento que si el ácido es 1 tiene una constante ácida de 1 por 10 a menos 10, casi que no tiene salto, ¿sí? No puedo ver un salto ahí y no voy a poder hacer una volumetría para ese ácido, ¿sí? O sea, tiene sus limitaciones. Hasta más o menos esta constante, 1 por 10 a menos 6, puedo hacer una volumetría. Cuando el ácido tiene una constante ácida más débil que eso, ya no puedo, porque no puedo usarlo. No voy a tener ningún indicador que me salte y que me indique bien el punto final. Bueno, por ahora terminamos acá.
y mañana vamos a hacer práctico, vayan leyendo el práctico, el laboratorio, todo eso, lo vamos a trabajar y vamos a armar la curva de ácido negro. Mañana tarde.